Hola, hola, ¿cómo va? Salute, buen viernes, acá estamos. ¿Qué decía el profesor Di Natale? ¿Cómo le va? Rodríguez Sá decía, ¿cómo te va? El cuerpo lo sabe, dijo. El hombre iba, Hoy es viernes, tu cuerpo lo tu sabe, ¿no? cuerpo lo sabe. Ese hombre fue presidente de la Argentina, además de gobernador 7 varias días, veces. ¿no? Fue gobernador. Y 7 días. digo, ahora que discutimos la deuda externa, un día dijo, no se paga más la deuda. No se paga más y lo aplaudieron, que es lo peor. ¿En la CGT? No, acá, en el Congreso. Ah, es que el Congreso fue. Claro, sí, claro. Hay una anécdota, ya voy con los títulos. ¿Quiere que vaya con los títulos? Primero vamos con los títulos y Terrible. después chichonemos un rato. Títulos en Diputado TV. El Senado, sí, el Senado, la Cámara Alta, rechazó el veto del Ejecutivo. Se aprobó la insistencia definitiva, esa es la palabra, de la Ley de Financiamiento Universitario. Y avanzamos. Títulos en Diputado TV. Y se cayó el veto a la ley del Garrahan. El Senado también insistió. La emergencia pediátrica y el gobierno debe promulgarla. Ahí va. Título en Diputado TV. El presidente de la República, Javier Milei, presentó el plan de tolerancia cero contra el crimen y el nuevo Código Penal. Y el foco esencialmente estará puesto en endurecer penas y ampliar la legítima defensa. A propósito del Harrahan, antes Bueno, de hacer un ida y vuelta, hoy escuché algo del vocero sí, presidencial. se anunció concretamente, Horacio, Sí, un eh, fondo como para... sí, son en total 30.000 millones de pesos Una buena que noticia. anunció el El vocero portavoz Adorni Manuel Adorni. hizo una buena Em, noticia, digo. Dice que el Garraham está en una situación lamentable. Y sí, Entonces el gobierno acaba de va a anunciar asistirlo. un aumento de partidas de 30.000 millones de pesos. Bueno, Em, Habló de que esto se va a destinar para diferentes Arias, áreas dentro del, por ejemplo, contemplar la reapertura de 4 quirófanos ¿qué te parece? equipados con tecnología, Qué bueno, renovación de 400 camillas, digo, es una buena noticia. sí, las cuales Digo, tenían la 30 años de analizo antigüedad. incluso desde lo más apartidario posible. Lo que no se entiende por qué no sucedió antes esto, ¿no? Digo, y llegar a esta instancia, que Exactamente, el veto, que no el veto, que la emergencia claro, pediátrica, sí, si estaban los fondos, o de un lado lo ponen otro, digo, de un gran actor, digo, para los más jóvenes, un gran actor que se llamó Juan Carlos Altavista. Miguito, para los más nuevos, ¿no? Y lo vi a Miguel Ángel Rodríguez, que ha crecido como actor fenomenal, fenomenal, con una nariz de payaso, integrarse a un equipo que se llama Sonrisa Intensiva. En vez de terapia intensiva, sonrisa intensiva. Hubo un payaso pediátrico que iba al mundo pediátrico, Patch, creo que lo era, ¿no? Patch. Ahí está. Y se ponía la nariz roja y aquellos niños en situación tan frágil, la niñez es frágil, pero cuando estás enfermo hay la fragilidad se agudiza. Y si podés sacarle una sonrisa a ese cielo con nubes que tiene cada pibe, está bueno. Y me alegré mucho, no solamente por la movida, hoy cuando vi la partida, ojalá se despolitice la intención y vaya donde tenga que ir. Hablar de 4 quirófanos, porque además del quirófano, además del paciente o la paciente, tenés que tener médicos. Los claro, médicos están, muchos de ellos, no solo yéndose a la actividad privada, sino que se están yendo del país porque los salarios no les exactamente. cierran y entre la guardia y las horas extras y no hay cuerpo que lo tolere. Bueno, punto. ¿Qué estabas diciendo? Vos No, estabas digo, a hablando raíz con de lo que, Cantán. perdón, Sí, diga. de los anuncios que vos mencionabas en los títulos, Sí, el Senado, entonces, como bien vos decías,
rechazó los vetos a las leyes de financiamiento en la educación. Claro. Y la otra que vos mencionabas es la de emergencia en pediatría, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Y tenés universitario, pediatría y, bueno, y después el tolerancia cero, que es otra cosa. Exacto. A ver, el gobierno, recordemos que ahora habrá que ver qué es lo que define el gobierno, porque el gobierno ya hubo un rechazo a otras leyes Claro, de parte de... claro. y el gobierno dijo, no tenemos plata, Vamos a ver qué con pasa lo con cual esto. la promulgación de la ley se hizo en forma recortada, digamos, o en forma no completa, y esto genera un debate de poderes. Así que habrá Bueno, que ver qué hablando pasa. de cosas que se discuten, temas importantes, se discutió el tema fentanilo. Vamos, si te parece, a diferentes, la comisión, por supuesto, que investiga si estaba adulterado o no adulterado. Terminó la reunión, las cámaras de Diputado TV, el micrófono, los queridos colegas, preguntan, por ejemplo, el diputado Valdés, ¿y qué dice? La verdad que ha sido un día de gran trabajo de esta primera reunión de la comisión investigadora sobre el tema fentanilo y sobre todo escuchar a los familiares, que es la que nos debe marcar el rumbo. No tengo ninguna duda que para ellos fue muy importante poder hablar en esta comisión y para nosotros fue muy importante escucharlos. Cada uno de ellos nos ha dejado un mensaje y sobre todo un compromiso, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es eso, esta comisión tiene que tomar ese mensaje de humanizar la política, y la política tiene que estar al servicio, sobre todo el papá, que dijo ser albañil. Creo que de él, al menos yo me llevo hoy el compromiso de que tenemos que llegar a la verdad y que tenemos que llegar a ser en esta investigación lo más importante para aportar a la justicia, que es la que ellos necesitan cuanto antes. Justicia, 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 y esta comisión investigadora tiene que serlo. Y que hay organizaciones, sobre todo en diferentes pueblos, que se dice justicia, justicia perseguirás. A ver, Castillo, vos también opinás. ¿Y qué decís? Primera reunión de la Comisión de Investigación del Fentanilo, centrada en los testimonios que han dado las y los familiares de algunas de las víctimas directas de lo ocurrido. Creo que ellos dieron un punto de vista muy importante, son los que más vienen investigando y creo que ese tiene que ser la tónica en la que se mueva la comisión, siempre escuchando a las y los familiares y los diputados aportando lo que podemos, ¿no? En un tema que tiene muchas aristas, responsabilidades políticas, Ministerio de Salud, ANMAT, INAME, responsabilidades privadas por parte de García Furfaro y desde el propio laboratorio, que son quienes están procesados en este momento, y también lo que tiene que ver con por qué Furfaro llegó hasta ahí, ¿no? Hasta donde estaba. Creo que ese es el otro tema que también hay que abordar. Así que bueno, de nuestra parte poner toda la voluntad para que se pueda saber la verdad y todas las implicancias que esto tiene. Bueno, del mismo espacio, Ripoll dijo: creo que va a ser un desafío poder investigar y llegar al final de la investigación en el tiempo que resta, porque esta comisión termina cuando termina el año parlamentario, o sea, diciembre, 10 de diciembre. Entonces va a haber que ajustar los días, las cantidades, seguramente harán comisiones para investigar los distintos ángulos y espero que los funcionarios a los cuales citemos se hagan presentes. Esto es muy grave, no tiene la magnitud del presupuesto y todo lo demás, uno lo puede correr de lugar. Pero las familiares que vienen a buscar justicia por la muerte de sus hijos, marido, hermano, no tienen tiempos. Y creo que la descripción que hicieron en la comisión de la situación de amargura, ellos dicen, nuestra vida cambió y no va a haber nada que lo vuelva a normalizar. Entonces,
sí queremos justicia, lo dijeron con claridad. Y para llegar a la justicia primero hay que llegar a la verdad. Y creo que ese es el desafío y eso espero que lo entiendan los funcionarios del gobierno y los funcionarios que no son del gobierno, a los cuales vamos a citar para que se hagan presentes. Bueno, ahí dice lo propio la señora Ripoll. Digo, en el tema fentanilo, los responsables del laboratorio están presos. Ok. Son los únicos responsables. Digo, hay una cadena de responsabilidades, incluso por parte del Estado, con una ANMAT totalmente desguazada. Sí, eso es un poco lo que cuestionan los legisladores. De hecho, han citado al ministro de Salud, Mario Lugones, que todavía no vino acá. No vino don Lugones. No ha llegado al Congreso y que cuestionan justamente lo que vos decís, la falta de controles o controles laxos, al menos, por parte del ANMAT, ¿no? A la hora de verificar si estos... ¿Qué cosa el tema de los laboratorios? El tema de los laboratorios, digo, pues es una cosa del siglo XX. Sí, está sí. bien. Allí no, Horacio, ¿qué querés? ¿Que me cure con yuyo? No, está bien. Pero manejan la economía, la economía mundial. Entre las guerras y los laboratorios, como dicen los chicos ahora, olvídate. Bueno, y las drogas también, ¿no? Totalmente, Claro. totalmente. Yo recordaba, y es parte de una discusión que tuve incluso mediática, los laboratorios también derrocaron a Ilia. ¿Te acuerdas que Ilia decía las manzanas alrededor de la Casa de Gobierno? Que en realidad es el mundo financiero, y estamos hablando de la década del 60, ni siquiera estamos hablando del de hoy, más los laboratorios, porque él quería instalar la ley Oñatibia. Y se la voltearon, se la voltearon. Acá hay un lío importante siempre con el tema sanidad. ¿Cómo se llamó el gran ministro de Salud de Perón? Carrillo. Carrillo. A Carrillo terminó en... Ramón Carrillo terminó en el exilio en un pueblo cualquiera del Brasil, lo digo con respeto a Brasil naturalmente, en un pueblo que no es una ciudad balnearia, no, en un pueblo cualquiera de Brasil, perseguido. Vos ves todo lo que se construyó, porque era un gran trabajador social, Carrillo, gran trabajador social. Más, ¿puedo contar una anécdota de un minuto? Acá nunca la conté. Tengo que traer la carta, no sé si la tengo, en el celular. Yo nací en el 52, julio del 52. Cuando fui a buscar unos papeles a la casa de mis padres, que hoy en algún lugar bueno están, más, no sé por qué, mira, hoy me puse un reloj de mi viejo, acuerda. Y hice un par de cosas y la cosa funciona, así que, viste, la sala funciona. Fui a buscar cosas, ya los viejos no estaban, fui a buscar esto sí, esto no. Y entre los papeles que papá guardaba, a mí ya me habían pasado algunas cosas, buenas, digo. Podía guardar la foto de mis hijos o de mis hijas, o esto, o Horacio salió en el diario. Imagínate, es lo mismo que sentimos nosotros cuando le pasa a nuestros hijos. Papel, y veo un papel color té con leche. Año 52. No era ministerio, se llamaba, no, Secretaría de Salud, ¿cómo se llamaba? Secretaría de Acción Social. No, en el año 50 o era Secretaría de Salud. Querido Horacio, como sabemos que naciste, te hacemos llegar el carnet de la salud para que la misma salud te acompañe el resto de tu vida. Fue después de la muerte de Perón. Es un deseo, por supuesto ya sabemos cómo funcionó el tema de la mística y qué sé yo, son los deseos del general Perón y la querida y recordada Eva Perón. Firma Carrillo, a pulso. Ramón Carrillo. Qué bárbaro. Y todos los pibes que nacimos en el 52. Y estaba acompañado con el carnet de salud, donde estaban las vacunas que tenías que hacer, las veces que tus viejos tenían que llevarte al hospital para ver los dientes.
Yo hoy a la mañana usé, habitualmente subo cosas, que la musiquita, que esto, que lo otro. Viste, que en el Instagram, que en el Twitter, que el Facebook, todas estas cosas. Me dedico. Mira, estoy haciendo café con leche o mate, poquito. Pero hoy puse solamente una frase. Juro que hubo un país. Porque te estoy contando. ¿Un país qué es? Una organización. ¿Esto es un canal? Sí, claro. Los periodistas, queridos profesionales técnicos, las cámaras, los sonidistas, el director, otros periodistas colegas que están pensando el programa y el universo. Y hay una cabeza que también lo piensa. Entonces, juro que esto es un canal. No es el tuiti, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, viejo? No, esto es un canal. Y así como un canal, un país. O una trama social. ¿Qué sé yo? Mamá era una nena, 20 y pico de años. Hoy dolorosamente hay pibitas de 15, 17, 19 años. Y no voy a hablar de todos los líos que estamos viviendo. Estamos hablando de pibas que la maternidad llega y llegó. ¿Quién las cuida? Y no hay familia. ¿Quién las cuida? ¿Hay familia? ¿Hay Estado? A eso me refiero. ¿Hay colegio? ¿Cómo puede? Que me conturce. Bueno, está la carta. ¿Está bien la anécdota? Muy bien. Después si encuentro la nota te la muestro. Es bárbaro eso. Igual que también encontré la libreta de matrimonio de los viejos, donde vos anotás quién nació y quién se las tomó. Están las instrucciones en la libreta de casamiento. Mira, yo me casaría también, ¿eh? Mi vida no importa. Pero estoy hablando de mis viejos. Te decía cómo tenías que cuidar al pibe, qué debía hacer la mamá los primeros meses, la lactancia, cómo cuidar a la criatura. Estado. Estado somos todos. Recién lo escuchaba al diputado. Que el impuesto, que no el impuesto, que los subsidios. ¿A quién subsidias? A los 10 de siempre. Y no hablemos de los negocios, de la aceleradera, es otra cosa, después lo hablamos. Estamos hablando de temas sociales. ¿Sabes quién opinó también? D'Alessandro, ¿no? A ver. La verdad es que espero que esta comisión investigadora de fentanilo que está empezando a funcionar acá en el Congreso, primero lleve tranquilidad a los familiares de las víctimas, porque eso es lo que son, víctimas, que estamos trabajando para que se descubra qué sucedió, cuáles son los responsables y que estos responsables tengan una condena, que podamos aportar desde esta comisión un respaldo al Poder Judicial que está investigando también y que en breve, para diciembre, cuando se pusieron esas metas y esos objetivos, podamos tener una conclusión que verdaderamente alivianen a estas personas que dejaron atrás a sus familiares queridos. D'Alessandro diciendo lo propio. También está, Mayoraz. Mayoraz también opinó, ¿eh? A ver. Yo no integro la comisión de fentanilo, pero vinimos para acompañar a las víctimas y acompañar al bloque La Libertad Avanza en esta comisión que fue creada por unanimidad. Es decir, lo que estamos buscando es que, más allá de la tarea que tiene que hacer la justicia, las comisiones investigadoras no pueden suplir la acción de la justicia. Lo que queremos encontrar son también las responsabilidades políticas, administrativas, institucionales, en este caso que realmente ha sido una verdadera tragedia con ya más de 120 muertos, donde hay una cadena de responsabilidades que se extiende en el tiempo con un empresario corrupto, pero que no pudo hacer lo que hizo si no hubiera habido una connivencia con los poderes políticos de entonces para hacer, digamos, para trabajar con la impunidad con la que estuvo trabajando. Obviamente también es un desafío regulatorio, es decir, el Congreso tiene una tarea también para hacer por delante de regular la trazabilidad del fentanilo y de volver a poner, digamos, en su lugar el tratamiento que deben tener drogas como estas. Tutti frutti. ¿Cómo venimos de tiempo? Perfecto. En esto de... Es un tema, digo, para los más nuevos. Cuando tenés que disponer
de la casa de tus hijos que ya no están. No estoy hablando de bienes materiales. No estoy hablando qué hacemos con la casa, quién se lo da. No, no, no. A mi viejo alquiló toda la vida. Digo, ¿y con esto qué hacemos? Y bueno, se lo damos a tío, se lo damos a la hermana. Pero hay cosas que son personales, más allá de este querido reloj. Fotos de familia. Porque está, a ver, uno es papá y mamá. Pero vos venís de 2, tenés 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. En esa escala yo me encontré, así como con la carta, con la foto de 5 generaciones. Gente más con más barba, menos barba. Con una... Digo, ¿qué hago yo? Se me ocurrió algo, la llamé a mi hermana y le dije, ¿sabes qué voy a hacer, Ana? ¿Qué voy a hacer? De los que más o menos conozco. ¿Te acuerdas del tío tal? El tío tal. Bueno, voy a ir a la puerta de la casa. Hay un árbol. Aquí vivió fulano de tal. Me voy a hacer un circuito. Este fin de semana voy a hacer algo en Parque Chas que cumplió 100 años. Ahí voy a poner fotos de mi infancia con todos mis tíos y todo en diferentes árboles. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a tirar por la ventana? No, claro. No. Tiro el pasado, no puedo tirar el pasado. ¿Le parece, señor camarógrafo? ¿Está bien eso? Acá vivió fulano. Después puedo escribir una historia. Yo tengo que hacer stand-up en parte de periodismo, ¿no? Sí, claro. No te vayas, estás en Diputado TV. Dale. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, ustedes nos reencontramos, ustedes recién nos encuentran, estamos en Diputado TV y estamos en Quórum. Hay un tema, querido Martín Di Natale, que es el tema de DNU. ¿Qué significaría? ¿Qué es el DNU?
Los decretos de necesidad y Necesidad urgencia. de urgencia. A Digo, ver, no es histórico eso. Estamos hablando de democracia, vamos a hablar de los 40 Claro. últimos años. exactamente. ¿Fue un instrumento, no sé si la palabra es instrumento, de todos los presidentes? Todos los presidentes, a ver, Todos. del reinicio de la democracia para Sí, acá, de eso estamos hablando. todos los presidentes, algunos abusaron más que otros. Por ejemplo, del década del uso de- 90. Por ejemplo, Menem fue un presidente que firmó muchos decretos de Es decir, necesidad se y firma urgencia. decreto porque el Parlamento no te lo quiere aprobar, todo el proyecto que tenés Y de es ese una país. se denominan de necesidad y urgencia. Tienen que Claro. tener un fundamento legal para ¿Qué te eso, ¿no? parece? Desde luego. Vamos a ver qué dice... Pero no siempre ocurrió lo mismo. No siempre, pero atención. Sí. Vamos a escucharlo de Iglesias y después me contás. A ver, vamos. A ver, de Iglesias, ¿qué opina? Presidente, escucho hablar de hiperpresidencialismo. Un diputado de la Unión Cívica Radical. Le aviso al diputado de la Unión Cívica Radical que los últimos 5 hiperpresidentes de su partido fueron derrocados. De lo que estamos hablando es del hiperpoder de los dos grandes grupos nacidos en 1930 y unidos en el golpe de 1943 contra la democracia y la República Argentina. De eso estamos hablando. ¿En qué país vive? Yo soy autor de varias denuncias penales contra el kirchnerismo. La primera, y es justo recordarlo, lo presentó la doctora Carrió con el patrocinio de la doctora Oliveto. Lo firmamos yo, Patricia Bullrich y 8 diputados de la coalición cívica. Éramos 10. 2008. ¿Sabe cuándo fue el primer allanamiento, presidente? En el año 2018. 10 años se tardó la justicia argentina en hacer un allanamiento contra la casa de Calafate de Cristina Fernández de Kirchner de una causa iniciada en el año 2008. 10 años. ¿Cómo actúa la justicia hoy? El abogado de la señora Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción por la justicia, presenta una denuncia contra autoridades del gobierno y sectores y otros. ¿Cuánto tarda el juez? Cuyo apelativo conocemos todos, no es el de la velocidad. ¿Cuánto tarda el juez en anunciar? 10 horas tarda. Y hablamos de que el Ejecutivo se lleva puesto todo. 10 años contra 10 horas. ¿Dónde está la justicia avasallada? ¿Dónde estaba la justicia avasallada que les preocupa tanto a los que se despertaron herederos de Alberdi? Legislativo. Yo no sé en qué país viven. Hace 3 meses que la única agenda del Poder Legislativo es la agenda de voltear el equilibrio fiscal. Nos reunimos únicamente con proyectos que apuntan al equilibrio fiscal. Hace 3 meses que estamos con eso. ¿No hay independencia del Congreso ahora? ¿Es una escribanía? ¿O fue una escribanía? Cuando todos los que ahora levantan el dedito se callaban. ¿De qué autoritarismo estamos hablando? ¿De qué hiperpresidencialismo? ¿De qué concentración de poder estamos hablando? ¿En qué país viven? Legislan para Finlandia, muchachos. No estamos en Finlandia, estamos en la Argentina. Bueno, ¿puedo contar una anécdota? Es como mucho. ¿Qué día se conmemora hoy? Vamos a empezar. Hoy se conmemora... Cámara 3. Si yo le puedo mostrar algo, usted lo puede ver. Primero vamos a escuchar al profesor de Historia Martín Di Natale, además de periodista, que le va a dar título, con mayor propiedad que en Bonn. No, a ver, hoy 3 de octubre es la fecha en que se conmemora el día de la reunificación de Alemania. Convengamos en aquel que... momento, después de la caída del muro, 9 de noviembre del 89, Alemania se unifica, lo que era la Alemania ya se había derrumbado de alguna manera, estaba en declive la Unión Soviética, y entonces Alemania rompen el muro de Berlín aquel 9 de noviembre del 89 y se unifica la Alemania. Se conmemora el 3 de octubre porque se conmemora lo que era la fecha nacional de la antigua Alemania Oriental. Bueno. ¿Puedo? Puedo. Aguarde.
Lo que quiero decir es lo siguiente. Tuve el privilegio como periodista de estar presente en la caída del muro y después en la reunificación. Digo, puedo poner un poquito, después lo ponemos, buscamos el video, todas esas cosas. ¿Usted puede buscar el video? Sí. En vez de hacer En YouTube. Ahora, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¿Alguien me va a decir? Espere. Vuelve acá. Digo, para algunos que tratan... Muchachos. Tranquilo. ¿Qué dice Iglesias? Sí, ¿qué dice Iglesias? A ver, del DNU. Qué cosa la reunificación, ¿eh? Digo, pero vos sabés que pasó algo interesante y jodidamente difícil. Los obreros de la Alemania Oriental ganaban lo que ganaban. Pero cuando fueron, ponele, el que hacía autos, un obrero que hacía autos, se fue a la Mercedes-Benz. La Mercedes-Benz ganaba 10. Al otro le daban un bono para ir a comer. Entonces le dijeron al de la Mercedes-Benz, vamos a hacer una cosa, asamblea. Te vamos a sacar una hora extra tuya y se la vas a dar al Oriental. Y van a compartir la misma máquina. Pues la reunificación simbólica es maravillosa. En la diaria fue un poco más difícil. En la diaria fue más difícil porque hasta el día de hoy, digamos, los salarios están... No solo los salarios, sino también las diferencias culturales, plenamente, educativas. Pero plenamente. Porque estábamos hablando de una Alemania, digamos, oriental o Alemania bajo el régimen de la Unión Soviética, una Alemania totalmente retrasada en el tiempo en términos económicos, educativos, y una Alemania floreciente del otro lado, pujante, que tuvo que subvencionar. Esto también es lo interesante de la unificación, ¿no? Ahí va. Pero vamos a Iglesias a ver qué dice el DNU. A ver. En el año 2006, el día 20 de julio, se promulgó la ley actual que regula el uso de los DNU. Lo hizo el gobierno de Néstor Kirchner. Todavía estaba Néstor Kirchner. ¿Cuáles eran los números del poder en ese momento? Cuando se promulgó un DNU que le daba más poder al Ejecutivo y menos al Legislativo. En diputados, el peronismo tenía 151 miembros, 151, quórum y mayoría propios. En el Senado, el peronismo tenía 42 senadores, quórum y mayoría propios. Y escribanía. Y metieron esa ley para reforzar, para disminuir el poder del Legislativo a favor del Ejecutivo. Y no era todo. Corte Suprema, vamos a los otros poderes, los de control. Corte Suprema de Justicia. Tenían 7 miembros. De los 7 miembros, 5 designados por el peronismo. Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Argibay, Zaffaroni y Maqueda. 5 de 7 jueces designados por ellos. Por un partido que tenía mayorías legislativas en ambas cámaras. Gobernadores, 16 gobernadores peronistas, 5 radicales K, 2 aliados provinciales, 23 de 24 gobernadores tenían cuando sacaron esta ley, muchachos. 23 de 24. Intendentes de la provincia de Buenos Aires, muy útiles cuando se aplica lo que la señora Kirchner llamó el manual de saqueos y desestabilización de gobiernos, ¿no? 78 intendentes peronistas, más 10 partidos vecinales aliados al peronismo. Sobre 134, el 65% de los intendentes de la provincia y casi todos del conurbano. Esta es la realidad.
Esto no es Finlandia, esto es la Argentina que el peronismo ha gobernado con las consecuencias que tenemos. Mayoría en ambas cámaras, mayoría en diputados, mayoría en el Senado, mayoría y quórum, 5 de 7 jueces de la Corte Suprema, 23 de 24 gobernadores, 2/3 de los intendentes, y le dieron más poder al Poder Ejecutivo sobre todo el resto. Y ahora se despertaron alberdianos los muchachos, con los que lo siguen y los que son cómplices de todo esto. ¿Cuántos diputados tiene el presidente Milei? El 15%. ¿Cuántos senadores? El 9%. En la Corte Suprema designados, ni uno. Gobernadores propios, ni uno. Intendentes propios, ni uno. Y ahora es el momento de darle más poder al Congreso. Pero mira vos. Mira vos. Y hablan, dicen equilibrio de poderes, nos están tomando el pelo. No lo quiero decir más fuerte, nos toman ¿de qué nos toman, muchachos? ¿Equilibrio de poderes o más poder para el peronismo? Ayer y hoy, más poder para el peronismo. Póngale este título a la ley. Póngale título de ley, más poder al peronismo, porque lo de equilibrio de poderes no se lo cree nadie. Ni de los autores ni de los cómplices. Y no me venga con que esto va a pasar porque en el futuro, cuando si el peronismo vuelve al poder y gobierna, muchachos, por favor, no nos tomen de idiotas. Pusieron esta ley cuando estaban en el poder. La quieren sacar cuando no están en el poder y si se aprueba la van a volver a sacar cuando vuelvan al poder. Pero ¿qué es lo que cómo? Voy a utilizar una frase extraordinaria de la que presentó la denuncia. ¿Cómo le vas a creer al PJ, muchachos? ¿Cómo le vas a creer al PJ? Bueno, también quien opinó sobre estas cuestiones es el diputado Mayoranzi, que dijo: la verdad es que este pretendido apego a la Constitución y a encontrar en esta ley vicios de inconstitucionalidad que antes no encontraban, se explica solamente en esta intención, creo yo, de buscarle hacer daño al gobierno nacional. Yo siempre digo que bienvenido sea el debate sobre la modificación de una ley y escuchar todos los argumentos, los que se escucharon aquí de que la ley era inconstitucional o no era inconstitucional. Los que plantearon la inconstitucionalidad de la actual redacción de la ley no esbozaron, yo no vi argumentos en torno a la inconstitucionalidad en sí misma de la letra, sino más bien en la aplicación, en el sentido de que encontraron siempre en la mayoría de la fuerza política que hoy es oposición y cuando fue gobierno sancionó esta ley que blindó toda posibilidad de control del Congreso, pero no en la ley misma, sino en el funcionamiento del Congreso. Y ahora que son oposición, quieren modificar la ley para hacer algo justamente que es lo inverso a lo anterior, es decir, controlar desde el Congreso la posibilidad de que haya decretos de necesidad de urgencia y tornar de alguna manera en letra muerta el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Este no sería un problema porque sería un debate político de números en el Congreso, pero creo que en su abuso y exceso de esa mayoría que aplican, que vienen aplicando en el Senado y que pretenden replicar ahora acá en diputados, se han excedido de la facultad reglamentaria del artículo 99, inciso 3, porque en lo que tiene que ver estrictamente con DNU, se han olvidado del texto expreso de la Constitución. Un diputado decía que teníamos que dialogar con los convencionales del 94. Pues es precisamente en ese diálogo, creo yo, con los convencionales del 94, donde vamos a ver que este invento, este engendro de la caducidad automática de los decretos de necesidad de urgencia, no solo no responde al texto expreso de la Constitución Nacional, sino que tampoco responde al espíritu que tuvieron los convencionales cuando le dieron este texto a la Constitución. En primer lugar, porque expresamente la Constitución del 94 no eligió ni el modelo francés, ni el modelo italiano, ni el español, que tienen prevista la caducidad automática. Y en las palabras del convencional García Lema, que fue miembro informante en la sesión del 27 de julio de 1994, me permito citar lo que dice específicamente en torno a esto. La ventaja principal de reglamentar, dice García Lema, los decretos de necesidad de urgencia en la Constitución es que permite delinearlos sujetos a determinados procedimientos que importarán profundas modificaciones respecto a las prácticas anteriores.
Dice después, ¿no?, la necesidad de que la cuestión sea sometida a los plenarios de las cámaras para que decidan expresamente sobre ella. Nos parecen mecanismos que innovan profundamente sobre las mencionadas prácticas anteriores. Y vuelve a reiterar García Lema, reitero, miembro informante, es importante señalar que el sentido del artículo 71 bis, hoy 99 inciso tercero, en cuanto establece que el Congreso deba expedirse expresamente sobre esta materia, significa que tanto para la aprobación del decreto o para su rechazo debe mediar una voluntad expresa del mismo. Ustedes, señores, con esta ley que quieren darle sanción definitiva, están borrando con el codo lo que la Constitución escribió en el año 1994. El exceso es palmario. Ya no pretenden reglamentar un instituto cuestionado de la Constitución, pero que está en la Constitución, sino que lo que pretenden es convertirse ustedes en convencionales constituyentes para hacerle decir a la Constitución algo que la Constitución no dice. Bueno, don Mayoraz también sumó a su concepto esta opinión. El segundo aspecto tiene que ver con algo que en el apuro y en ese afán y en esa soberbia que muestran es el de no tratar la situación de los decretos de necesidad de urgencia vigentes. Fíjense ustedes, en el año 94, en lo que tiene que ver con los decretos delegados, por lo menos los convencionales constituyentes tuvieron en cuenta el universo de normas vigentes y en la cláusula transitoria octava dieron un plazo de 5 años para que se evaluaran la vigencia de esos decretos a los efectos de convalidarlos o bien la caducidad automática. Es decir, cuando el convencional quiso darle caducidad automática a algo, lo hizo expresamente y no como se pretende hacer aquí ahora con una interpretación imposible. La inseguridad jurídica que ustedes están trayendo es llamativa. Y aquí apelo a los bien intencionados, si se quiere, que quieren realmente una república, que quieren un Estado de Derecho. Les digo, busquen la seguridad jurídica, porque en esta ley no la van a encontrar de ninguna manera. Porque tenemos un montón de decretos delegados que la ley no soluciona. Y además consagra también otra inconstitucionalidad más. En realidad arrastra un problema que ya traía la 26122 en su sanción, que es equiparar los decretos delegados a los decretos de necesidad de urgencia. Si ustedes miran el artículo 76 y el 99 inciso tercero y el 80 que regula esta ley, solamente la promulgación parcial de leyes y los DNU tienen un régimen unificado. El artículo 76 no dice que tenga que tener el mismo régimen que los DNU. Y lamentablemente esta ley agrava esta situación al darles el mismo tratamiento. Se genera aquí una incoherencia nunca antes vista. Y es que ustedes, cuando sancionan una ley, o nosotros, el Congreso, cuando sanciona una ley que le delega al Ejecutivo la posibilidad de dictar normas, es decir, decretos delegados, le establece un plazo de vigencia. Las últimas han sido de 1 año. Explíquenme ustedes cómo van a hacer ahora un decreto delegado que tiene 1 año de vigencia para regular determinada materia conforme al 76, va a tener un plazo de caducidad de 90 días. Están desnaturalizando el sentido mismo de la legislación delegada. Y más grave aún, ustedes saben que las normas procesales, incluso las parlamentarias, se aplican a las relaciones jurídicas vigentes. Esta ley no determina qué pasa con los decretos delegados, si tienen o no validez, si van a seguir teniendo o no validez. Con lo cual, más todavía para sospechar de las intenciones de esta iniciativa, es que lo que están generando es una inseguridad jurídica para traerle más daño a todos los argentinos. Por este motivo, el bloque La Libertad Avanza no va a acompañar este proyecto inconstitucional, desestabilizador y contrario realmente a las instituciones de la República, en la cual realmente reivindicamos el rol del Congreso en el control de la tarea del Ejecutivo, y no en este sentido como lo estamos haciendo ahora, donde se va a convertir en el monopolio del Senado de los decretos de necesidad de urgencia. Muchas gracias. Bueno, ahí Mayoraz plantea y abre la cuestión. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, a ver, Mayoraz hace una diferenciación entre los decretos de necesidad de urgencia y los decretos que vienen
a colación de las facultades delegadas. Las facultades delegadas que le otorga la Constitución Nacional al presidente tienen que ver con la delegación justamente del Congreso al Poder Ejecutivo, que se le puede dar, como se dio ahora hace poco tiempo, por un año, a través de la Ley Bases, facultades delegadas al Poder Ejecutivo para emitir decretos, que es básicamente que el Poder Ejecutivo pueda legislar de alguna manera por un tiempo determinado. Los decretos de necesidad de urgencia son facultades del propio presidente de la Nación, también están contemplados en la Constitución Nacional, y lo que se plantea este debate es ahora, es que la oposición está con un proyecto de ley que tiene dictamen ya, lo que quiere hacer es un control más estricto de los decretos de necesidad de urgencia, que deben de pasar por el control del Congreso de la Nación, del Poder Legislativo. Entonces, lo que hoy existe es que básicamente con una de las cámaras se puede frenar un decreto. Ahí te comprendí, muy claro. Y en los proyectos de ley que se plantean es que sean las dos cámaras. Un tema de último momento que me parece que es importante remarcar. Por favor. Hay un pedido de sesión especial para el miércoles que viene, Horacio, miércoles que viene, que se presentó por parte de la oposición, una oposición amplia desde el peronismo hasta el bloque del socialismo, Encuentro Federal, etcétera, etcétera. ¿Agenda? Una agenda muy amplia, entre ellos este tema de los decretos de necesidad de urgencia, pero también hay entre el temario extenso que es el pedido de remoción del diputado José Luis Espert, por ejemplo, las atribuciones que tiene que tener el Congreso para aprobar los empréstitos, es decir, los préstamos que puede tomar un gobierno. Estamos hablando de este acuerdo que se está firmando con los Estados Unidos. La remoción o el pedido de moción de censura al jefe de gabinete, Guillermo Francos, entre otros temas que se están planteando en este pedido de sesión especial. Profe, buen fin de semana. Igualmente. Y para ustedes también, buen fin de semana. Y no te vayas, estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.